Bienvenidos sean todos y todas al Arte de Curar, este espacio donde la medicina preventiva es la reina por excelencia, ya que estamos total y absolutamente convencidos de que para remediar más tarde es mejor precaver, ir al médico a tiempo, buscar ayuda al nivel que sea antes de que se presente la situación que lo amerite. Así que muchísimas gracias a toda la familia del Arte de Curar por sumarse a este esfuerzo, por ayudarnos en esta utopía, en mantener viva la utopía de que sí, de que aún estamos a tiempo y que las cosas pueden hacerse como deben ser. Gracias por acompañarnos en este día y en todos los días. En Supercanal los sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos también. Y todos los días de 8 a 9 en Señal de Vida, Canal 34 y Spectrum Cable en Estados Unidos. Asimismo también tenemos nuestras redes, @El Arte de Curar RD, El Arte de Curar Facebook y YouTube. Apóyanos, suscríbete, síguenos, comparte y sobre todo haznos saber tu opinión. Para nosotros es sumamente importante la retroalimentación de la gran familia de El Arte de Curar. Díganos qué estamos haciendo bien, pero más importante todavía, díganos en qué podemos mejorar, porque esa es la única forma de cada día intentar hacerlo mejor. En el día de hoy tenemos un programa muy especial sobre un tema que urge, que está en la palestra y que tenemos que tomar de una forma multidisciplinaria y como un compromiso de todos. Todas las instancias de la República Dominicana y cada persona de la República Dominicana tiene que responsabilizarse de esta situación. La violencia, que está en una escalada increíblemente alta todos los días. Cuando uno abre el periódico, lo que uno piensa nada más es, ¿y hoy cuál será la nueva tragedia? ¿Cuál será la nueva situación que se habrá presentado que nos va a dejar no solo boquiabiertos, sino con el corazón destrozado muchas veces? La violencia, que es una situación que tiene muchísimas formas de manifestación, que tiene una situación que es multisectorial, que tenemos todos que hacernos responsables de ella, porque es una de las situaciones que está afectando la salud mental de los dominicanos. Y sin salud mental no hay salud. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un joven que ha dedicado su juventud y la está dedicando todavía a prepararse precisamente para poder trabajar con la conducta de la gente en todos los sentidos. Es Oscar Sánchez Ovalle, el cual el doctor Sánchez Ovalle, corrijo, porque él es psiquiatra, también tiene una maestría en lo que es la psicoterapia, pero también está estudiando psiquiatría forense. Es uno de esos que le está siguiendo los pasos a nuestra querida doctora Katy Giselle Gómez, a la cual le mandamos un abrazo bien fuerte. Hija querida, te estamos echando de menos en el Arte de Curar. Bienvenido, Oscar Sánchez, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí con usted compartiendo este espacio. Gracias del alma. Neri Esteves, psicólogo clínica, en nombre de mi hijo, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, pues te doy la formal bienvenida al programa y esperamos que a partir de hoy, pues tú también seas parte de la familia del Arte de Curar. Él no está aquí hoy porque nos compartimos muchas veces la responsabilidad del Arte de Curar por la cantidad de obligaciones que él tiene. La verdad que es un mago dividiendo su tiempo. Héctor Armando, espero que lo que estés haciendo sea en bien de las personas, de la gente y de la sociedad dominicana. Entremos inmediatamente en materia, porque vamos a hablar contigo precisamente
de la salud mental y la violencia. Pero antes de entrar ahí, a mí me gustaría en este primer segmento hablar un poquito de quién es Oscar Sánchez Ovalles. Ese joven que se ha dedicado al estudio de la conducta, no solamente a nivel mental, sino también a nivel físico, a nivel emocional, ya que eres médico psiquiatra, pero también tienes un máster en psicoterapia y estás ahora en psicología forense. Qué bueno. A mí me encanta ver cuando jóvenes, así como tú, pues realmente toman su tiempo para prepararse y para ser seres humanos que puedan ayudar a ser parte de la solución. ¿Qué te motiva primero a estudiar medicina? ¿Cuál es el detonante que te marcó? Y luego, ¿qué te motivó a estudiar psiquiatría y seguir ahora en psiquiatría forense? Esas son muy buenas preguntas, así que muchísimas gracias. Bueno, como usted acaba de mencionar, mi nombre es Oscar, mi familia se nació y se desarrolló en Moca, en la provincia de Espaillat. O sea que eres seco, sacudido y medido por buen cajón, Así mismo con es. pueblano. Claro que sí, Sánchez. Y los ovalles, Sí, sí, son todos. sí. Mira, pues lo que yo menos me imagino, ya veo por qué, me caes también mocano. Gracias, gracias. Y ahí nos desarrollamos, tengo 2 hermanos, luego nos mudamos a San Francisco de Macorís, ahí decido estudiar medicina, luego de ser egresado del bachiller. Me interesó la medicina porque en ese momento me gustaban mucho las ciencias y la ciencia humana siempre me ha atraído, siempre veía documentales, leía mucho lo que tenía que ver con la fisiología, la anatomía, y entonces dije, bueno, me gusta esta área, y cuando inicié la carrera, pues ahí fue que conocí la psiquiatría a través de las materias que se dan en la carrera de medicina, cuando leo estos libros acerca de la conducta humana y cómo se relacionan todos estos neurotransmisores y cómo pueden influenciar en el estado mental y emocional de un individuo. Y entonces ahí es cuando elijo hacer psiquiatría aquí en el Hospital Moscoso Puello de la ciudad de Santo Domingo. Y entonces, justamente cursando la especialidad de psiquiatría, pues se abre la residencia de psiquiatría forense en el país, lo cual me pareció una maravilla porque muchos de nosotros aspirábamos a ir a otro país a hacerla, y cuando la fundan aquí, digo, pues esto ha sido la mejor noticia que he podido recibir en mi especialidad. Y entonces ahí cuando me inscribo, o sea, concurso para esta especialidad, y actualmente estamos ya en nuestro último año de formación como psiquiatra forense. O sea que tú vienes de familia donde hay médicos o tú eres el primero en tu familia que está ahora en el área de la salud. Tengo unas tías enfermeras y también tengo unos primos en diferentes áreas de la medicina. Sin embargo, en la familia nuclear, que somos nosotros, mis padres y mis hermanos, yo soy el hermano mayor, estudio medicina, y mis hermanos estudian otras áreas, como el área de contabilidad y la ingeniería informática. O sea que estamos bien complementados. Una cosa, Oscar, si tú tuvieras que el tiempo volviera atrás y pudieras elegir otra carrera, ¿elegirías otra carrera o volverías a hacer lo mismo? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que haría lo mismo porque hay otras áreas de mi vida que complementan la psiquiatría. Cuéntanos de eso. Sí, sí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir y también me gusta mucho el cine. Entonces casi siempre relaciono estas áreas y siento que la psiquiatría me permite a mí como unir todo esto, porque la lectura, la escritura y todo lo que tiene que ver con el séptimo arte, pues me fascina, me encanta y como que me mantiene en mi autenticidad. Ya nos quedan 2 minutos en este segmento y hablaste de algo, hablaste del cine. Cuando se habla del cine y cuando se habla de psiquiatría forense, todo el mundo piensa en CSI, la serie donde los psicólogos, los psiquiatras forenses, general hay una joven donde va con sus tacones altos, los psiquiatras van con sus muy vestidos, muy formal, y la gente lo que tiene es esa imagen en la escena del cine del psiquiatra forense o la psiquiatra forense. ¿Es así en la vida real? No, para nada. Solamente eso es ciencia ficción, o sea, se pudiera decir que es inspirado en la realidad,
pero el cine o las series de televisión tienen un objetivo que es mantener a las personas expectantes. Entonces, a veces se utilizan diferentes herramientas literarias, como exagerar un poco o quizá omitir datos de la realidad. El punto es crear un vínculo emocional que nos mantenga en la expectativa, por lo tanto no se acerca mucho a la realidad quizá a veces es un poco más cruda, un poco más, no tanto emocional, más metodológico y científico. Sin embargo, están ahí como referencia y nos ayudan de alguna forma a conectar con una parte humana. Estamos conversando con el doctor Óscar Sánchez Ovalles, médico psiquiatra, psicoterapeuta y ya estudiante de término de la maestría de psiquiatría forense en República Dominicana, lo cual es una gran novedad y una gran conquista de lo que es la psiquiatría y la salud mental en República Dominicana. En el segundo segmento vamos a hablar con el doctor Sánchez Ovalles precisamente sobre la violencia, sobre la salud mental y cómo esta escalada de conductas violentas está cobrándose una serie de víctimas todos los días. Gracias, muchísimas gracias a la familia del Arte de Curar por recibirnos en sus hogares, permitirnos ser parte de la familia y estar ahí como cada día viendo el arte de curar. Estamos ya de vuelta con el doctor Óscar Sánchez, el cual es médico psiquiatra con una serie de especialidades, entre ellas ya estudiante de término de la maestría de la psiquiatría forense en República Dominicana, pero además de eso también él es psicoterapeuta. Dejamos en el aire, Óscar, ya entrar en materia. Hablamos un poquito sobre ti, quienes quieran conocer un poquito a este joven médico psiquiatra que ha dedicado la mayor parte de su vida, porque miren lo jovencito que es, al estudio de la conducta humana. Vamos a comenzar definiendo qué es la salud mental en el más sentido holístico de la palabra. Esa es una muy buena pregunta porque así nos va a permitir a nosotros poder abordar este tema, por decirlo así, de lo más sencillo posible. Y es que la salud mental es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para poder afrontar cualquier estrés en cualquier área de nuestras vidas y tener la capacidad de adaptarnos y ser resilientes. Pero no solamente es la ausencia de síntomas de salud de una enfermedad mental, sino que también podamos aportar social y comunitariamente en nuestro entorno. O sea, una persona que esté en su hogar, pero, por decirlo así, que no esté aportando, ni es productivo, ni es funcional para una sociedad, pues también se considera que tiene una afección de salud mental. O sea que cuando unos de los indicadores de salud mental es que la persona esté adaptada a su vida, a su medio ambiente y dentro de esas condiciones pues sea un ente productivo en la sociedad. Y totalmente funcional. Exactamente, y totalmente funcional, porque a veces hay personas que son muy eficientes en algunas cosas y muy productivos, pero tienen muchas deficiencias en lo que es la salud mental. Así es. Y la violencia, como por ejemplo, una pataleta o un exabrupto de una persona deja de ser eso, una cuestión de temperamento, y se convierte ya en una patología como la violencia. Sí, es bueno definir que la Organización Mundial de la Salud define precisamente la violencia como esa fuerza intencional, como ese poder intencional para poder imponerse sobre un individuo. Esto es importante porque, por ejemplo, pueden darse conductas donde no tengo la intención de contrarrestarla a usted o a cualquiera del equipo que está aquí. Pero cuando yo tengo la intención de imponerme sobre las personas que me rodean, ya sea por medio de la fuerza o por medio de un poder, porque ya sabemos que la violencia no es solamente algo físico, sino psicológico,
monetario, verbal y de muchísimas otras maneras. Entonces, esto es importantísimo saberlo. Claro. Y hablando de eso, ya tú mismo introdujiste el tema, entonces hay una cantidad de tipos de violencias. Así es. ¿Cuáles son los tipos de violencias que existen y los más comunes que se manifiestan en la cotidianidad de la gente? Sí, tenemos diferentes tipos de violencia. La violencia autoinfligida, como en el caso que yo me lesiono o incluso puedo llegar a terminar con mi vida, como lo que es el suicidio, y también lo que es la violencia interpersonal, que se da hacia otras personas y de ahí se divide en violencias de género, violencia doméstica y otro tipo de violencia. Están las violencias comunitarias, ¿verdad? Entre sectores y también la violencia colectiva, ya en otros actos más grandes como el terrorismo y otras cosas. Y esta es muy importante poder definirlas para nosotros poder entonces establecernos en un ámbito en específico, ya sea una autoinfligida o una interpersonal. En esto de, de lo autoinfligido, hay una situación que se está dando y que hablábamos tú y yo fuera de cámara, que si Dios quiere vamos a intentar que tan pronto tú tengas un tiempito que puedas volver, y es para que habláramos sobre precisamente el suicidio y cómo en República Dominicana y en el mundo el suicidio se ha elevado de una manera increíble. O sea, es una cosa que va en escalada. Así es, realmente es un tema que nos llama siempre la atención a nosotros los profesionales de salud mental. Siempre estamos dispuestos a dar todas nuestras herramientas para prevenir esta conducta y además siempre hacemos invitaciones a todas las personas involucradas en el sistema de salud mental, tanto nacional como a nivel mundial, para que esta conducta siga disminuyendo con el tiempo. Sí es cierto, sobre todo en las investigaciones más recientes, publicadas por la Oficina Nacional de Estadística, donde ellos toman los datos desde 2019 hasta 2023, que sí es cierto que en el año 2021-2022 hubo una disminución en la tasa de suicidio, pero en el 2023 aumentó hasta un 0.06. Esto quiere decir que aún así no es que vamos hacia una mejoría constante, sino que hay años donde se eleva y disminuye, pero aún así se continúa. Y lo que queremos es que esto vaya disminuyendo. Una situación que tú mencionaste los años y que es una de las preguntas que teníamos para un segmento próximo, pero que vamos a aprovechar ya que viene al caso, y es la siguiente. El COVID-19, la pandemia del COVID, fue una situación que trajo a colación y sacó debajo de la alfombra una serie de situaciones a nivel mental que estaban latentes y que el encierro, la ansiedad, el estrés de todo ese tiempo, ese más de un año, un año y pico del confinamiento, pues trajo a manifestación una serie de situaciones que incidió de una manera determinante en la relación interpersonal de las parejas, de las familias, de las personas, de los niños. ¿Cómo incidió el COVID en el asunto de la incidencia de la violencia después que se ha visto ahora la situación, ese encerramiento, ese confinamiento? Sí, esa también es una muy buena pregunta. Eh, Incluso cuando recordemos la primera definición de salud mental, que es la capacidad que tenemos nosotros para afrontar cualquier circunstancia de estrés, no solamente estrés laboral. La pandemia fue un estrés a nivel global. Cuando hablo de estrés es que es una conducta que no estaba normalizada, o sea, no estábamos acostumbrados a tener medidas restrictivas, o por lo menos todos nosotros teníamos una conducta más confortable. Entonces, esa circunstancia de tener que adaptarnos a un nuevo ambiente y estar todo el tiempo en estados de hiperalerta y tener que tomar medidas financieras, emocionales, comunitarias, de familia, obviamente esto genera a través del tiempo, pues, por decirlo así, algunos ciertos tipos de conducta. Incluso los científicos de aquel entonces predijeron justamente lo que se le conoce como la cuarta ola,
que es la cuarta ola, que la que estamos viviendo ahora. O sea, la primera ola eran las personas afectadas que morían por COVID, ¿verdad? La segunda era cuando venían estas personas que el sistema colapsaba porque era demasiado daño, tanto para el sistema de salud como para las personas. Entonces, en lo que es la tercera y cuarta ola, son las secuelas de ese COVID, incluyendo las personas que se están rehabilitando por afecciones, por síntomas del COVID que afectaban a nivel neurológico y psiquiátrico, pero también aquellos que perdieron sus negocios, personas que tuvieron que separarse, personas que tuvieron que alejarse de sus familias, ir a otros países y tomar decisiones que implicaban. Entonces, precisamente, no es la causa de todo lo que estábamos viviendo como país y en todos los países del mundo, sino que ha sido un factor reciente y mundial que ha incidido en todos los temas. Si no fuera el COVID, fuera otro, pero siempre suceden factores. O sea que el COVID, lo que yo siempre he pensado, y todavía se está estudiando la situación del COVID, cómo incidió en lo que es la salud mental. El COVID no creo que se inventó nada, lo que hizo fue que todas esas situaciones latentes fue el caldo de cultivo para que salieran y afloraran en la sociedad y se manifestaran de una forma quizás más abruptas, con consecuencias mayores. Pero estamos aquí precisamente conversando con el doctor Óscar Sánchez para que él nos diga toda esta situación, nos ayude a intentar precaver y no tener que lamentar con la situación de la violencia en la República Dominicana y cómo influye en la salud, no solo mental, física, emocional, sino y sobre todo en la salud social. No se vayan, regresamos después de la pausa con el doctor Óscar Sánchez para que sigamos hablando sobre el particular aquí en el arte de curar. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí, de vuelta en el arte de curar, esperándonos después de la pausa. Y este es el momento, como dice el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE, mi hijo y coproductor del programa. No se olviden que el arte de curar está aquí por y para ustedes. Por favor, vayan a @el arte de curar RD, déjennos sus comentarios, sus recomendaciones, sus críticas, háganos saber qué creen que estamos haciendo bien, pero sobre todo, háganos saber en qué podemos mejorar. Díganle, por ejemplo, doctor Balcácer, deje tranquila a su madre, ya está bueno, ella se pudo tomar unas vacacioncitas para abuelear, pero ya está de vuelta. Doctora, no hable tanto, comience inmediatamente a hablar sobre el tema con el doctor Óscar Sánchez, lo que sea, en lo que ustedes crean que podamos mejorar. Y no se olviden que todos los días, de 8 a 9 de la noche, en Señal de Vida, Canal 34 y en Spectrum Cable en Estados Unidos, estamos ahí. Igualmente, los sábados y los domingos a las 5 de la tarde en Super Canal 33. Ahí ustedes pueden encontrarnos, pero también en las redes, @el arte de curar, @dr Héctor Balcácer, @neri _Esteves y en el arte de curar en YouTube y en Facebook. Ahí ustedes pueden encontrarnos siempre. Ya aquí de vuelta con el doctor Óscar Sánchez Ovalles, con el cual estamos conversando sobre la violencia que está arropando a la República Dominicana y la salud mental. Óscar, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son esos síntomas que podrían, por ejemplo, indicarle a una persona que está viendo el arte de curar ahora que quizás, sin darse cuenta, necesita ayuda profesional, psiquiátrica, psicológica, para no seguir dejando que vayan los síntomas de la violencia
creciendo en su vida y diga, yo necesito buscar ayuda profesional. Yo necesito llamar al doctor Óscar Sánchez Ovalles a los teléfonos que han estado apareciendo durante todo el programa y el Instagram. Sí, la pregunta que yo debo hacerme es, lo que yo estoy haciendo, pensando o diciendo, ¿me está generando a mí un malestar o le está generando un malestar a los demás? O lo que estoy haciendo, pensando y diciendo, ¿le genera un daño a los demás o a mí? Si la respuesta es que sí, entonces debemos procurar atender y ir a un especialista del área de salud mental, tanto psicología como psiquiatría, porque siempre es bueno saber cuáles son las cosas que yo estoy haciendo, que creo que están bien, pero que realmente le generan un malestar a los demás. Entonces, si aún no estoy seguro de lo que, si le genera un malestar a los demás o yo me genero algún daño hacia mí, pues obviamente en el mismo círculo que usted se encuentra, familia, amigos, hacer una conversación honesta y preguntarle cuáles son esas áreas que usted entiende que yo le genero malestar en el entorno o que usted siente que yo me hago daño a mí mismo. Y probablemente habrán espacios que necesitemos para mejorar. Una de las cosas es que aquí hay mucha estigma y discriminación en la búsqueda de ayuda, sobre todo para la salud mental. Incluso la gente va y a veces lo oculta, no lo quiere decir, porque se estigmatiza. Yo creo, y hemos normalizado, lamentablemente, esa conducta, cuando debe de ser todo lo contrario. Sí, así es. Sí, es que nosotros como seres humanos hemos entendido que cuando hablamos de salud mental hablamos de una debilidad, hablamos de algo que de carácter en el sentido de que no tengo la capacidad para afrontar un tema y entonces probablemente soy una persona débil o una persona que me avergüenzo. Y además de esto, hago muchos juicios de valor en el sentido de que las personas que me rodean van a divulgar la información que estoy dando o van a exagerarla y obviamente caemos en el cliché, en el concepto de que tengo una afección de locura y que por lo tanto seré juzgado y mal visto por la sociedad. Y muchas veces es así. Sin embargo, aquí está la parte más valiosa. Ya eso no es tanto esa parte. En mi experiencia, muchos son los jóvenes que acuden a salud mental y muchas son las personas que acuden a salud mental a tiempo, o sea que no es que están esperando llegar a la última etapa de su condición, sino que buscan a tiempo. Entonces, le invito a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, que se pregunte a sí mismo qué le está generando malestar a usted, si su pareja, sus hijos, usted mismo, los demás, el trabajo, sus sueños, su alimentación, y que busque apoyo porque la verdad es que todas estas herramientas están precisamente para dar calidad de vida y todos los días las personas se están acercando más. Yo creo que esto está muy claro, lo que el doctor Óscar Sánchez Ovalle nos ha dicho. Yo soy de las que creo que buscar ayuda a tiempo es una de las decisiones más difíciles que la gente puede tomar, pero de las más beneficiosas. O sea, es mejor precaver que lamentar, pero buscar ayuda a tiempo no es un signo de debilidad, todo lo contrario, es un signo de valentía y de fortaleza. Es un signo de usted poder decir, yo soy responsable de mi salud física, mental y emocional, yo soy responsable de mi bienestar, de gestionar el tener una salud mental que me haga un ente social, familiar, funcional. Y como tengo esa responsabilidad, de la misma forma que cuando tengo fiebre voy donde el infectólogo, de la misma manera que usted busca ayuda donde el ginecólogo, la mujer cuando tiene una situación, ir a buscar ayuda profesional no tiene absolutamente nada que sea criticable, sino muy loable, que no quepa la menor duda. Buscar ayuda a tiempo es la actitud más responsable que pueda hacer una persona en beneficio de su salud y de la de todos los demás. Ahora se habla mucho, Óscar, sobre el estrés.
ahora todo el estrés, y se genera estrés, el corre-corre de la vida, la carrera alocada que nos vemos impelidos en la vida, o sea, tenemos 1000 cosas que hacer, estamos aquí, pero cuando terminemos tenemos que salir huyendo porque tenemos 4 cosas más diferentes. Entonces, ese estrés, ¿cómo incide en la salud mental de las personas? Sí, precisamente eso es lo que hemos estado abordando aquí durante todo este programa, de que el estrés pudiera decirse que es este disconfort, ¿verdad? Esta sensación de malestar ante cualquier circunstancia que me esté abordando. Puede ser laboral, puede ser familiar, puede ser personal, puede ser totalmente psíquico. El tema es cómo poder afrontar este disconfort. Y muchas veces cuando nosotros nos damos la oportunidad de que este estrés continúe de manera insistente y consistente, pues entonces va a generar alguna disfunción y puede llevarnos a generar síntomas de ansiedad, síntomas depresivos o incluso síntomas disociativos, y si esto continúa puede perpetuarse y tener alguna alteración, ya sea, por decirlo así, consumo de sustancias o algún tipo de afectación con síntomas psicóticos o algunas otras áreas de nuestra vida. El punto es que el estrés a través del tiempo puede afectar mucho nuestra salud mental. Y ahí mismo aprovecho para responder una gran pregunta que me hacen muchos de mis pacientes, amigos y colegas, de cómo puedo yo tener una muy buena salud mental. Y la ciencia hasta ahora ha determinado que son 4 áreas muy importantes. La primera es una muy buena alimentación y una muy buena actividad física. Y esto es esencial porque generalmente cuando estamos bajo mucho estrés se acumula mucho lo que es el cortisol, que es una hormona muy buena para tenernos en estados de alerta, pero que cuando tenemos una sobrecarga de cortisol, pues nos inflama el cuerpo y también el cerebro. Entonces, con una muy buena alimentación y una muy buena actividad física, pues esto disminuye bastante. Lo segundo es tener muy buenas relaciones interpersonales. Relaciones interpersonales quiere decir que en el ambiente que yo estoy, como usted aquí y el equipo, pues soy afable, soy amable, la respeto, ustedes me respetan. Y nosotros tenemos aquí un ambiente donde no se genera ningún malestar. Incluso si se generara, pues estamos en apertura a solucionarlo. Pero eso también va a la familia, a nuestro entorno laboral. Entonces, lo tercero es que nosotros podamos tener un muy buen espacio, y esto es algo nuevo para muchas sociedades, que es espacios de meditación. Espacios de meditación o espacios de mindfulness, como es la terminología en inglés, pero en español como atención plena. ¿Por qué? Porque a veces estamos calmados, pero nuestra mente está acelerada. Es como la mente de mono, ¿verdad? Que el mono siempre está saltando de una rama a otra. Pues así estamos nosotros. Entonces necesitamos un espacio de 10, 15 minutos de meditación al día para desacelerar precisamente estos pensamientos, contemplarlos y observarlos sin tener que llegar a hacer tantos juicios. Y eso nos va a ayudar a tener una mayor salud mental. Y ya por último, pues tener ese sentido de vida, ese sentido de propósito, donde aporto a mi comunidad, pero también me aporto a mí, donde soy compasivo conmigo mismo, donde puedo decir que tengo un valor, lo defino y puedo aportar a mi medio ambiente y a mí mismo. Entonces, estas áreas, si usted la tiene, pues le felicito muchísimo, porque eso quiere decir que está fortaleciendo su salud mental. Si no es así, tampoco es una mala noticia, simplemente es un punto de partida, es un mapa, y entonces Claro. nos indica dónde debemos ir, en este caso, a los profesionales de salud mental. Claro, buscar ayuda. Y una de las cosas, para terminar con eso que tú acabas, era una de las preguntas que teníamos para el último segmento, una de las cosas que para cerrar con broche de oro, generalmente eh, nos dicen ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la gente solo escucha ama a tu prójimo. Sí, Y como a ti mismo se queda en el aire. Entonces nos sentimos egoístas, nos sentimos que no somos buenos seres humanos, que no somos buenas personas si nos amamos a nosotros. Pero nadie da lo que no tiene. Para usted poder amar a los demás, tiene que tener amor en su corazón. Para usted poder
ayudar a los demás, usted tiene que estar en un buen estado mental. O sea, que buscar ayuda, hacer estas recomendaciones y las que en el próximo segmento, que ya el tiempo en buena compañía pasa rápido, es el último segmento, aunque tú no lo creas, Oscar. O sea que vamos a buscar ayuda y atención no solamente para nuestro cuerpo físico, sino también para nuestro cuerpo mental, emocional, psicológico, porque sin salud mental no hay salud. Gracias, muchas gracias por llegar aquí al cuarto segmento del arte de curar. Hoy conversando aquí con un gran ejemplo de lo que es un joven que se supera, que ha hecho del servicio a los demás su ejercicio de vida, una persona que no ha parado solamente en tener una maestría, una licenciatura, sino que también ya tiene un doctorado, que es médico, que tiene un máster en psicoterapia, que ahora está terminando ya la psiquiatría forense. Estamos hablando de Óscar Sánchez Ovalles, el doctor Sánchez Ovalles, que está con nosotros hoy aquí en el arte de curar. La verdad que qué rápido está pasando el tiempo, Óscar. Sí. Y una de las cosas que no podemos dejar pasar por alto, porque ya llegamos al cuarto segmento del arte de curar, son las emociones. Ahora mismo en República Dominicana, el asunto de la ansiedad, que es uno de los caminos directos a la depresión, es la orden del día. Ha aumentado de una manera increíble. ¿Cómo inciden las emociones en la salud mental? Sí, la verdad es que es casi, por decirlo así, imposible hablar de salud mental sin hablar de emociones. Y es que las emociones nos acompañan a nosotros los seres humanos, y si nos damos cuenta, como que es algo que ignoramos todo el tiempo, y a veces tenemos tendencias a o suprimirlas o evitarlas, o a veces tener una muy mala gestión de ellas. Y lo digo porque a veces, por ejemplo, en nuestro programa que tenemos en nuestros espacios emocionales, muchos de los pacientes que nos acompañan dicen: ojalá hubiese yo tenido esta formación, o sea, ojalá hubiese tenido yo la oportunidad que mi familia me hubiesen podido enseñar la diferencia entre una emoción primaria, una emoción secundaria, una emoción terciaria, o incluso saber gestionar mis emociones, porque es que las emociones influyen mucho en nuestra conducta. ¿Por qué influyen tanto en nuestras conductas? Las emociones tienen características, y es que son intensas, son de corta duración, y además de esto, impactan bastante en nuestra conducta. Hablemos un poquito de las emociones más básicas, como son, por ejemplo, la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, la sorpresa, o incluso hasta el asco. Entonces, estas emociones básicas son parte de nosotros y tienen muchísima información que nos dan. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos alegres, cuando ganamos cosas valiosas. Entonces, simplemente nos gusta esto y todos queremos sentirnos alegres. Eso está excelente, pero nadie quiere sentirse triste. Pero la tristeza es parte de nosotros. ¿Qué es lo que nos enseña la tristeza? Bueno, cuando perdemos cosas valiosas. Fíjense qué cosa más interesante. Alegre si gano cosas valiosas, triste si pierdo cosas valiosas. Por eso, cuando pierdo un vínculo con la muerte de un ser querido, o cuando me despiden de mi trabajo, o cuando pierdo algo importante, pues me siento triste. Entonces, aquí hay algo importante. La tristeza nos permite a nosotros conectar con nuestra humanidad, nos permite conectar con nuestra esencia, y casi siempre hay un aprendizaje con la alegría, con la tristeza, con la ira, con el miedo. Todas estas emociones a través del tiempo entonces se complejizan y pueden llegar a tener mayores sensaciones. O sea, que de la tristeza puedo llegar a la depresión, de la depresión puedo llegar a la decepción, incluso sentir que mi vida no vale nada, pero de la alegría también puedo encontrar entusiasmo, puedo encontrar perseverancia. O sea,
que estas emociones nos ayudan bastante en nuestro diario vivir. Prácticamente son los colores de nuestra vida. Y eso es algo que nosotros no podemos dejar. Ahora, con estas emociones, nosotros tenemos una gran tendencia a evitarlas. O sea, que no quiero sentirme triste, no quiero sentirme con miedos. Y eso, obviamente, nuestro cerebro no lo puede procesar. Entonces va a crear grandes sensaciones como ansiedad, ataques de pánico, y eso incluso afecta a nuestro cerebro, disminuyendo, por ejemplo, la densidad de la amígdala, que es un área muy importante de nuestro cerebro. Y entonces ahora esta amígdala es más irritable, está más alerta y me asusto más, y afecta muchísimas áreas de nuestro cerebro y de nuestras conductas. En ese caso, cuando un paciente una persona está haciendo eso, está tirando en un zafacón todas esas emociones que quiere suprimir, entonces, ¿cómo y cuáles son las formas de profesionales como tú tratar a esas personas? En este caso, ¿Cómo ayudarlas? sí, en este caso, y lo mencionaba en otro espacio, aquí la parte clave son los programas de educación emocional. O sea que no es solamente, o sea, venir aquí y hablar de eso está maravilloso, pero también estas personas deben tener un programa donde se le diga, por lo menos una vez a la semana vamos a hablar de emociones, vamos a reunirnos en grupo o de manera individual y saber qué son las emociones, cuáles son sus funciones, por qué te sientes así en ese momento y cuáles son las herramientas que tú utilizas o que yo utilizo que me permiten adaptarme o desadaptarme. O sea que la psicoeducación, esta es mi respuesta, es lo más importante para poder comenzar a conocer sus emociones. Si estas emociones a través del tiempo han perpetuado en otras áreas ya y han causado un síndrome, como puede ser un síndrome depresivo o ansioso, pues obviamente ya necesita otras competencias más importantes como la psiquiatría y la psicología, que necesariamente tiene que usar psicofármacos. A veces sí y a veces no, dependiendo de las circunstancias y el ambiente que se encuentre esta persona, pero casi siempre las personas con psicoeducación mejoran bastante su estado emocional y obviamente técnicas y competencias de diferentes modelos psicoterapéuticos como la terapia cognitiva conductual, terapia dialéctica conductual u otros como la terapia basada en la mentalización. Creo que vamos a tener que comprometerte públicamente Sí, a que claro. pronto y de vez en cuando pues venga por aquí al arte de curar, porque por ejemplo, hablamos fuera de cámara que uno de los programas urgentes para nosotros tratar aquí en el arte de curar es el asunto de la ansiedad y la depresión, que realmente está, como dirían en Moca, tú o yo, acabando Sí, sí. con la gente aquí en República Dominicana. Y es una cuestión que no distingue. Esto está sucediendo desde los niños hasta los ancianos. O sea, es una situación que se está manifestando y creciendo cada día. Ya estamos terminando y nos quedan tiempo para dos preguntas. Las últimas van a ser tus recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le das a la gran familia del arte de curar? Pero esta pregunta no puede quedarse. ¿Cuáles crees tú que son las causas del aumento en esta escalada de violencia en la República Dominicana? Sí, hay un modelo que se habla mucho, no que se habla, no, se ha ido demostrando a través de lo que es la ciencia, que es el modelo ecológico. ¿Qué significa el modelo ecológico? Que la violencia no es una conducta aislada, sino que está involucrada en todos los sectores. Entonces, no se puede hablar de una causa directa, se puede hablar de diferentes factores. Desde la salud mental, que es un factor, pero también desempleo. También necesidades no cubiertas, como alimentación y salud. También lo que tiene que ver con la familia, su estructura, sus valores, y también sobre las conductas políticas y las conductas judiciales. Imagínense esto, una persona sale de su casa, no está en un ambiente que no es violento, pero de noche a la mañana es víctima de robo y le quitan gran parte de su dinero, pues este puede tomar la justicia por sus manos y hacer una conducta violenta porque se siente muy indignado.
Entonces, si se da cuenta, no es solamente un factor, son varios factores. Entonces, todos estos factores hay que afrontarlos con diferentes programas de intervención y diferentes estrategias, incluso hasta la corrupción genera, por decirlo así, indignidad, genera muchísimas circunstancias en nuestro ambiente que puede invitarnos a nosotros a ceder. Claro, hay personas más impulsivas que otras, y hay personas que tienen características psicopatológicas más que otras, pero lo que trato de decirles es que no hay una causa específica, sino que todos los sectores tienen un papel importante, tanto en la casualidad multifactorial, pero también en la prevención. Y ahora voy a hablar sobre la prevención de violencia brevemente, porque la prevención de violencia tiene 3 etapas, que es la prevención, tanto primaria, secundaria y terciaria. En la primaria, la prevención primaria, el acto violento aún no ha sucedido. Esto quiere decir que podemos intervenir las escuelas, las iglesias, las comunidades, los sectores, donde quiera que hayan personas, pues hacer campañas y programas de psicoeducación. O sea, el acto violento aún no ha sucedido. En la prevención secundaria tenemos que dirigir programas a donde no ha sucedido, pero es muy probable que suceda. O sea, a áreas donde hay un alto índice de vulnerabilidad. ¿Dónde es más probable que sucedan hechos violentos? Bueno, pues donde hay más desempleo, donde hay más actos delictivos y más comunidades vulnerables. Pues entonces vamos a dirigirnos ahí y redireccionar esas personas que probablemente vayan a cometer un acto violento. Y la prevención terciaria, pues ya es darle respuesta a estas personas que están involucradas en la violencia. Aquí el acto violento ya sí sucedió y pueden ser personas que sean agresores o víctimas de violencia, porque el agresor, aunque pague una condena penal o civil, tiene que ser rehabilitado porque en algún momento volverá a la sociedad, y la víctima también debe ser tratada para que pueda tener su calidad de vida. Nos queda un minuto porque nos están haciendo más señas que un catcher. Ujú. En ese minuto, algunas recomendaciones que aquí y ahora la familia del arte de curar pueda ir implementando entre tanto en su vida y en la de su entorno para tratar de prevenir esta escalada de violencia que estamos sufriendo Sí, todos. sí. Ayer precisamente tenía una paciente en consulta por un tema de violencia psicológica, y yo le decía, si en esta habitación estuviera un incendio con usted y conmigo, ¿qué usted haría? Ella me dijo, pues saldría y trataría de resguardar mi vida. Entonces yo le dije, pues debiéramos comenzar por ahí. Si yo siento que en el espacio que yo estoy está incendiándose o está a punto de incendiarse, buscaría ayuda. No esperaría que el incendio me arrope o que yo me queme o muera por el humo, porque a veces no muero por el incendio, pero muero por el humo. En pocas palabras, debemos movilizarnos a tiempo. Nunca podemos predecir la conducta. Oscar, la verdad que ha sido un programa excelente. Te comprometemos no solamente a lo que hablamos de la ansiedad y lo que es la depresión, sino que tenemos que hablar precisamente de esa violencia y sobre todo lo que hablábamos fuera del aire, del tráfico en República Dominicana. Este país tan pequeñito, el número 1 en accidentes en todo el mundo. Señores, hemos tenido aquí la gran alegría de tener al doctor Oscar Sánchez Ovalles, el cual es médico psiquiatra, ya finalizando la especialidad de psiquiatría forense, psiquiatra clínico y además de eso, máster en psicoterapia. Gracias, muchísimas gracias por haber estado Gracias con a usted nosotros y a a todos. ustedes, la gran familia del arte de curar. No se olviden, la condición de llegada de un paciente, ya sea física, mental o emocional, es determinante. O sea, el pronóstico de los resultados que se va a tener con un paciente, su condición de llegada va a ser, como decía, determinante. Buscar ayuda a tiempo es un deber, una obligación y el primer paso para la prevención. Muchísimas gracias por habernos recibido en sus hogares. El arte de curar les agradece infinitamente y les invita hasta la próxima.